arranquemos con esto que está bien interesante. Vamos a hablar de algo bien interesante en esta hora, en este rato. Vamos a hablar de Kanban. De qué es Kanban y vamos a entender un poco de qué se trata todo esto para que aterricemos bien chévere y entendamos que el poder que tiene este método. Por eso es que es a nivel mundial uno de los métodos más poderosos, es el más utilizado a nivel mundial, es la primera herramienta complementaria utilizada en los proyectos y la utilización sólita está en el segundo puesto. Primero está Scrum y Kanban está en el segundo puesto. Entonces es una herramienta que es bastante poderosa. Siempre que yo comienzo con todo este tema de Kanban, me gusta arrancar con esta frase que dice, para empezar y empieza a terminar. ¿Qué quiere decir esto? Con nosotros, al utilizar el método Kanban, a entender el método Kanban, vamos a tener muy claro esto, que tenemos que procurar de dejar de comenzar tantas cosas. Porque nosotros al comenzar tantas cosas a la vez, realmente no vamos a generar valor, que esa es la parte importante. Hay que comenzar a dejar de pensar que vamos a arrancar tantas cosas y comenzar realmente a terminar. A muchos nos ha pasado en nuestro día a día que vamos a hacer, nos levantamos en la mañana, vamos a hacer algo, vemos por decir que el jugo se nos quedó fuera de la nevera, cogemos el jugo, vamos hacia el mesón de la cocina, en el mesón de la cocina vemos otra cosa, nos ponemos a hacer otra y vamos haciendo otra y cuando termina el día hemos tratado de arrancar muchas cosas y todo lo que hemos tratado de iniciar y hemos dejado varias comenzadas. Entonces, eso es lo que tenemos que aprender, a organizar nuestro día a día y en los proyectos a organizar todos los procesos para comenzar a terminar, a generar esas entregas de valor que es la parte importante en la agilidad y en el método Kanban, que la entrega de valor sea continua. Entonces, para empezar y empieza a terminar, es una frase bastante interesante. Tenemos, ¿qué es Kanban? Kanban es una palabra en japonés que significa indicador visual. En chino significa tablero. Entonces, nosotros en Kanban es un indicador visual. Normalmente cuando encontramos la palabra así, como lo ven aquí, con la K minúscula, están hablando de estas tarjeticas. Entonces, ¿por qué se llama el método Kanban? ¿Por qué le decimos Kanban? Porque siempre van a haber tarjeticas. Ustedes están viendo en mi espalda, hay un tablero y está lleno de POSIT, de tarjetas. Todas esas tarjetas son Kanban y el tablero se llama un tablero Kanban y yo utilizo el método Kanban para trabajar en este tablero. Entonces, Kanban concentra todo. Principalmente es indicador visual. Si ya lo vemos con la K mayúscula, si ya lo escriben con K mayúscula, ya estamos hablando de lo que es el sistema. Entonces, pero general, todo el mundo lo conocemos con Kanban, pero el significado en sí de la palabra es Kanban, es un indicador visual, una señal. ¿Qué es esto del sistema Kanban? ¿Cómo comenzó? ¿Qué es? Tiene una historia bastante interesante. Todo esto comenzó después de la Segunda Guerra Mundial con este ingeniero industrial Taiichi Ohno. Resulta que después de la Segunda Guerra Mundial él lo contrataron en la Toyota para solucionar un problema. Y ahora vamos a ver de qué se trata el problema. Este sistema Kanban se enfoca en la filosofía Lean, o sea, tiene varias estructuras teóricas. La filosofía Lean se enfoca en entregar valor, por eso le decíamos, para de comenzar y empieza a terminar. Terminar las cosas es comenzar a entregar valor. Todo orientado, como dice la agilidad, con el respeto a las personas, reducción de desperdicios y siempre buscar encontrar ventaja en los cambios y mantener una mejora continua. Entonces, ¿qué es filosofía Lean? Filosofía Lean es una forma de trabajar que se enfoca en eso, en eliminar los desperdicios. En eso se enfoca la filosofía Lean, eliminar desperdicios. Lo que no nos genere valor al producto final que vamos a entregar es un desperdicio. Entonces, solo nos debemos enfocar en lo que es el desperdicio. Y nosotros en los procesos hay muchos desperdicios. De cuando usted comienza a hacer desplazamientos, transportes, si la logística que me trae los productos, si es un almacén, se demora mucho tiempo, comienzan a tener desperdicios. Todo eso es lo que nosotros podemos tener como desperdicio. Siempre nos tenemos que enfocar en generar valor y este valor que es lo que nosotros le entregamos a nuestro cliente, lo que generalmente le genera valor, o sea, un producto que esté de acuerdo a las expectativas del cliente. Y esa es la parte importante, esa generación de valor, que nosotros realmente entreguemos productos que le generen un beneficio, que tenga una experiencia positiva a nuestro cliente, no simplemente por el hecho de inundar el mercado con un producto,
siempre tenemos que enfocarnos en eso, en las personas, en el beneficio que le vamos a generar a ellos. El señor Taiichi Ohno es un ingeniero industrial que nació en 1912 y murió en 1990. Él en su momento, cuando comenzó todo este proceso de Kanban, del sistema Kanban, que ya les voy a contar cómo es esa historia bien interesante, él dijo, abro comillas, los dos pilares del sistema de producción Toyota son la entrega justo a tiempo o just in time y automatización con un toque humano o autonomatización. Y ya les voy a explicar qué significa este término tan interesante y como un poquito enredado. Autonomatización o en japonés jidoka. Todas esas dos herramientas, lo que es el JIT, el just in time y el jidoka, es lo que utiliza él para manejar el sistema Kanban. Listo, entonces vamos a ver un poco de cómo fue la historia de Kanban, cómo fue esa historia, ese desarrollo, y es que es una historia, como les digo, es bastante interesante. Resulta que después de la Segunda Guerra Mundial, cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial, las empresas todas estaban enfocadas en su momento en generar productos y cuestiones para la guerra, todo pensamiento bélico. Las empresas automotrices estaban pensando solo en eso, construir tanques, jeeps, avión, lo que sea, pero todo enfocado a la guerra, armamento, todo hacia la guerra. Cuando se acabó la guerra, se les acabó su cliente principal. Y al acabar su cliente principal, comenzaron a entrar en recesión. Adicionalmente, que las personas a raíz de la Segunda Guerra Mundial quedaron con muchos problemas económicos. Entonces comenzó esa recesión económica y comenzó a afectar a todo a nivel mundial, principalmente en Japón y en Estados Unidos. El señor Taiichi Ohno, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, estuvo luchando ahí en la Segunda Guerra Mundial, lo enviaron a la Toyota para comenzar él va a ser gerente de producción en la Toyota y comenzó él a ver cómo podía hacer para mejorar, para levantar la Toyota, para sacarla de ese escollo económico en que estaban todos, para comenzar a mejorar lo que era la productividad que ellos tenían. Comenzó sus análisis, su proceso. Resulta que por ahí, entre tantas cosas, en 1956, el ingeniero viajó a Estados Unidos y a Europa. Y en su viaje a Estados Unidos, él entró a un supermercado, este supermercado que está aquí, y él le llamó la atención una cosa. Él vio que las estanterías, como vemos en las imágenes, eran unas estanterías pequeñas, como vemos en todos los supermercados, no había mucha mercancía, pero siempre había un flujo. Siempre había gente que entraba, se llevaba mercancía y entraba y entraba y entraba, y iba mucha gente entrando y la mercancía siempre mantenía mercancía en las estanterías. Entonces él comenzó a llamarle la atención. ¿Cómo era posible surtir la demanda con esas estanterías tan pequeñas? Entonces él comenzó a ponerle cuidado cómo era el proceso. Él vio que había una persona que recorría el supermercado y en su recorrido, cuando había una estantería, una góndola que tenía alguna división, un entrepaño sin mercancía, él tomaba la tarjeta y esa tarjeta la recogía, hacía un recorrido por todo el supermercado, recogía tarjetas, con esas tarjetas que recogía, se iba para la bodega y en la bodega ellos solamente surtían lo que les llevaban en las tarjetas, o sea que ellos traían y surtían únicamente lo que se había acabado, lo que estaba terminado. Entonces iba y surtían y cuando surtía el que terminaba, volvían y otra vez hacían el recorrido y si se había acabado otra parte, volvían. Entonces comenzaba a haber un proceso donde lo que hacían el surtido de la mercancía era con base en la demanda. No simplemente era tener estanterías grandes llenas de mercancía, sino poca mercancía, pero manejando muy bien la demanda. A él le llamó mucho la atención eso. Entonces, él vio que allí con ese proceso de esas tarjetas, por eso él le dijo un sistema Kanban, porque iba a implementar un sistema de tarjetas. Entonces, llegó a Japón y en Japón comenzó también a ver que ese cuestión del justo a tiempo, del just in time, podía funcionar. Y eso era algo que estaba pensando que ya lo está implementando el creador de Toyota. Entonces, él comenzó a manejar este concepto de JIT, de justo a tiempo, más ese concepto de tarjetas. Cuando regresó a Japón, diseñó unas tarjetas con las que iba a manejar la mercancía, con lo que iba a manejar los inventarios. Entonces, ¿qué se ingenió él? El cabezazo que él tuvo de ese sistema Kanban? Él propuso, llegó y lo primero que hizo fue acabó con todas esas bodegas, porque ellos tenían unas bodegas muy grandes con mucha mercancía. Terminó con esas bodegas de mercancía y en la línea de producción colocó unos herrajes
algo parecido a esas estanterías. Y en esos herrajes se suministran en canastilla los repuestos que van utilizando y que van ensamblando. Entonces, en la medida que se van surtiendo los productos en la canastilla y que los van utilizando, cuando se terminaba, cogían la tarjeta y la ponían en una cajita. Se acababa y la ponían en una cajita. Luego esa cajita de eso lo recogían y lo llevaban el proveedor, iba y recogía esas tarjetas. Entonces el proveedor, cuando traía la mercancía, traía su camión ya organizado. Las canastillas ya venían con las cantidades que era, todo muy bien organizado. Entonces él no era sino llegar, suministrar las canastillas en los racks que había en la línea de ensamblaje, y volví y se llevaba las otras tarjetas, si había más pedido. Entonces, ¿eso qué hizo? Que el inventario lo manejara el proveedor. Él ya no iba a tener bodegas con grandes inventarios, con esos inventarios que es una cantidad de dinero muerto, sino que comenzó a implementar así el sistema Kanban. Y eso hizo que redujeran todo ese valor que tenían de inventario, la bodega, las personas que tenían que estar manejando bodega, y con eso comenzó a subir lo que fueron las ganancias de Toyota y lo comenzó a sacar de ese bloqueo que había allí en ese momento. Luego, resulta que eso pasó por allá en el año 1956. Resulta que en el año después, por el año 2007, 2005, perdón, unos añitos antes, 2003, 2004, el señor David J. Anderson viaja a Japón, que él es el creador del método Kanban. O sea, ya evoluciona, pasa de ser un sistema de tarjetas Kanban, un sistema Kanban, a evolucionarse y convertirse en el método Kanban que ahora conocemos todos. Entonces, él viajó a Japón, estuvo viendo, él vio un proceso, cómo manejaban esas tarjetas, le llamó la atención de esas tarjetas y comenzó a estructurar todo lo que era el método Kanban. ¿Cómo vio ese manejo de esas tarjetas? Había unos parques imperiales, en el jardín imperial estaban todos esos árboles de cerezo que tienen esas flores tan bonitas, y ahí manejaban unas tarjetas. Esas las ponían en una mesa, están unas tarjetas de acrílico blanca sobre la mesa. Las personas que iba entrando tomaba una tarjeta, iba ingresando al jardín, al parque. Luego salía. Si apenas venía un grupo familiar por ahí de 5 personas, si habían solo 3 tarjetas, solamente entraban 3 o esperaban a que llegaran más tarjetas para ingresar todos los 5. Entonces, así que pasaba, controlaban el inventario, el flujo del personal que había al parque, lo controlaban y evitaban el deterioro del parque. Y también era un tema cultural, porque no había nadie, no había un portero, no había una talanquera, no había nada controlando el ingreso, era algo cultural. La gente sabía que llegaba, si encontraba la tarjeta entraba, si no había tarjeta esperaba, y no necesitaban tener un portero ni nada allí. Cuando las personas terminaban su recorrido, entregaban la tarjeta en una casilla, había una señora bien vestida con unos guantecitos blancos y todo bien organizada, limpiaba las tarjetas, las venía en una cajita, y en esa cajita luego, cuando estaba llena, llegaba una persona y la llevaba y la surtía en la mesa, y ahí comenzaban a entrar. Entonces, con esas tarjetas comenzó a controlar el flujo de la entrada al parque. Le llamó la atención eso. Con eso se está controlando el flujo, el trabajo en progreso. Lo que había en ese momento comenzó a controlarse, y si no había tarjeta no entraba nadie. Entonces él comenzó a llamarle la atención eso. Comenzó a estructurarlo, y finalmente por ahí en el 2005 él estuvo en la India, y en la India comenzó a utilizar este sistema Kanban para trabajar con esta empresa XIT, que era una subsidiaria de Microsoft. En el 2005, esa subsidiaria, después de que él estuvo allí presente, pasó de ser la peor empresa que tenía Microsoft a ser una de las mejores, entre la primera y segundo puesto de todas las empresas que tenía Microsoft. ¿Por qué? Porque él subió la productividad utilizando y organizando todo el trabajo con este método Kanban. En el 2007 ya regresó de la India y llegó a Corbis, una empresa también de Microsoft en Seattle, y también hizo el mismo proceso. Terminó de refinar todo lo que era el método Kanban, de pensar cómo era, cómo lo iba a organizar, cómo iba a poder realmente utilizarlo para que la gente pudiera manejar esto. Luego, él en el 2010, ¿qué pasó? Él ya escribió un libro, y ese libro se llama Kanban, Cambio Evolutivo Exitoso para su negocio de tecnología. Escribió el famoso libro azul, donde describe todo el método Kanban, cómo funciona. En este libro describe el método, describe todo su viaje a Japón, describe todo cómo se debe utilizar el método Kanban paso a paso. Entonces miremos que Kanban es algo que viene
desde la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, como un sistema y luego se convirtió en un método, o sea, evolucionó. Y ahí es cuando ya comenzamos a utilizar los tableros, como el tablero que están viendo en mi espalda, el sistema de manejo de las tarjetas y todo eso, porque ya se convirtió en un método. ¿Cuáles son las tarjetas, los Kanban más conocidos, los sistemas Kanban más conocidos? Nosotros podemos ver el sistema Kanban y no reconocerlo. Ahora ustedes ya, después de este seminario, cuando lo vean, lo van a reconocer de la mejor manera. Esta es la tarjeta que yo les decía que las utilizaban en Japón, en el jardín imperial, para ver ese árbol de cerezos, y la gente entraba, comía, luego salía, y eso manejaba el control del ingreso al parque y permitía que no hubiera sobrepoblación en el parque y estuvieran dañando pues el parque. Entonces, esto es un sistema Kanban. Ya para nosotros, cuando ustedes van, por ejemplo, a urgencias y tienen ven este aviso, cuando usted va a una urgencia en Colombia, primero te ve una enfermera, te ve un médico y te dice cuál es tu nivel de urgencia. Eso lo llamamos aquí triage. Entonces, ¿cuál es tu nivel de urgencia? Te dicen si es nivel 1, 2, 3, 4 y tiene unos comportamientos según el nivel de urgencia. Entonces, esto es un sistema Kanban. Es una señal visual que me indica cómo debe ser un comportamiento, cómo debemos actuar. En los parqueaderos, mire, este parqueadero público dice que en el nivel número 7 hay 920 disponibles espacios, aquí hay 149, 187, 104, que el tercer piso está full. Entonces, usted cuando llegue no va a tener que comenzar a andar despacio como hace normalmente uno por todos los niveles buscando un parqueadero, sino que vas a llegar, no, en el tercero no te llega directo al cuarto piso, o te vas de una vez para el séptimo porque hay más espacio, como usted quiera, pero eso mejora el flujo. Y eso es lo que busca Kanban. El sistema Kanban, ahora ya como lo conocemos, el método Kanban, ¿qué hace? Va a gestionar el flujo. Y eso es lo que hacemos con esto. Sistema Kanban se puede usar en muchos marcos de trabajo. Kanban lo podemos utilizar en todas partes y nosotros lo estamos viendo. Uno de los principales que comenzó con el sistema Kanban fue McDonald's, cuando comenzó a utilizar Kanban, la manufactura Lean, el pensamiento Lean, comenzó a estructurar todos sus procesos y ellos bajaron los tiempos de entrega del producto en un 60%. O sea que las personas ya tenían que esperar 60% menos de tiempo para que le entregaran su producto final. ¿Y cómo pasa esto? Ellos llegan y tenían en la parte de adentro, remodelaron primero la cocina y todas sus ubicaciones para que fuera lo más ágil posible. ¿Y cómo funciona el sistema allí para ellos? Ellos, cuando usted llega y hace el pedido en el punto del cajero, él te entrega un tiquete y automáticamente cuando te entrega el tiquete a ellos en la cocina se les activa. En esta impresora le sale un tiquete y la impresora pita. Eso es una señal visual de que comenzó el proceso y va quedando montado aquí. Automáticamente también se van montando en estos monitores que están por el lado de acá. Eso, ellos llegan y cogen esa tarjeta y se dedican solo a surtir ese pedido. Pueden salir 2, salir 3, pero la persona se dedica a surtir un pedido a la vez. No hacen 2 ni 3, sino uno a la vez. Comienzan a hacer el recorrido del proceso y comienzan a trabajar el proceso hasta que lo entregan en la mesa para que usted se lo lleve, que es la última persona que lo puede llamar, o como en este caso, mire, tenemos un tablero y en este tablero tenemos una ayuda visual de color rojo, un azul oscuro y un azul clarito. El rojo es lo que está en proceso, entonces yo sé que mi producto está en proceso porque tengo mi número y estoy pendiente del tablero. Cuando pasa a azul oscuro, quiere decir que ya está surtido en la mesa. Y la que ponen en el instante, la nueva que están colocando, es la que aparece en azul clarito. Entonces, eso es un sistema visual. Esto es una señal visual que le llega al cliente, le dice cómo está su proceso y en qué momento lo puede recoger. Entonces, Kanban, ahí como vemos, como sistema se puede utilizar en muchas partes. Dice por aquí el señor Servio Araque, ¿cómo aplicar Kanban en la metodología tradicional del desarrollo de sistemas? Muy interesante. Y Kanban es tan, ahora vamos a ver un poquito de eso. Kanban nosotros lo podemos utilizar para complementar muchas metodologías ágiles. Utilizamos Scrum y en Scrum con nosotros cuando trabajamos hacemos unos tableros, el Sprint Backlog, el tablero del trabajo en el Sprint, ese tablero lo podemos construir a partir del método Kanban y gestionar ese tablero con el método Kanban. Eso va a hacer que el flujo del proyecto
va a ser mucho mejor. Entonces, ¿cómo podemos utilizar Kanban, el método Kanban en la metodología tradicional de desarrollo de sistema? Nosotros con eso vamos a controlar el flujo. Como ustedes ven en la parte de atrás está el tablero. En la primera columna nosotros tenemos lo que es el Product Backlog, el listado principal. En la siguiente columna tenemos lo que se va a hacer durante la semana. Y este tablerito yo se lo voy a explicar ahora, lo vamos a construir. Entonces, usted puede montar todo el proceso de que está desarrollo de software en un tablero de este tipo y vas a poder controlar todo el flujo y es muy interesante. El trabajo con Kanban es muy interesante y se puede utilizar tanto en metodología tradicional como en metodologías ágiles y esa es la parte, la potencia y el poder que da Kanban a este proceso. Eso, si ya cuando hagan la certificación, si quedan interesados, que espero que sea así, y se registren en el próximo curso de Kanban, van a entender cómo lo pueden aplicar y van a entender el poder que tiene esta herramienta, este método en todo lo que es el manejo de proceso. Kanban yo lo puedo utilizar para manejo de recursos humanos, reclutamiento, para todo ese proceso. Entonces, digamos, Kanban lo podemos utilizar para manejar procesos, ese proceso de reclutamiento, para manejar, controlar los equipos de venta o marketing, para equipos de estrategia organizativa y liderazgo ejecutivo, o sea, todo lo que nosotros necesitemos organizar, equipos de auditoría. Si yo hubiese conocido Kanban hace como 20 años que trabajé en auditoría, que trabajé unos años en auditoría, me hubiera arreglado mucho el trabajo, porque el trabajo en auditoría es muy pesado y muy tedioso, lo que es recolección y manejo de los procesos y todo. Entonces, organizando todo a través del método Kanban, hubiese sido muy ágil el proceso. Contratos para la ejecución de procesos del proyecto, cuentas por cobrar, usted puede controlar las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar, todo lo puedes manejar en un tablero Kanban y eso es algo muy interesante. Y eso lo vamos a ver al final del webinar, de este seminario. Yo les voy a explicar cómo es el manejo de un tablero que lo pueden utilizar en su día a día y para comenzar a trabajar sus proyectos y luego lo irán evolucionando poco a poco. Kanban tiene sus bases también en un concepto que se llama Kaizen y todo lo conocemos como mejora continua. Es importante lo que es mejora continua. Se quedó en stand-by la exposición. En este momentico estoy en Kaizen. ¿Están viendo la exposición en este momento? ¿Alguien me contesta? ¿Está Sí, viendo? señor, se Ah, bueno, listo. ve, ¿Se ve Kaizen en este momento? sí, Bueno, listo. se Entonces ve puede ser Kaizen que en la persona es que tiene un retraso en la comunicación. Entonces Kanban se basa en lo que es Kaizen. ¿Y qué es Kaizen? Kaizen es mejora continua. Para nosotros es muy importante siempre estar buscando la mejora. En Kanban siempre vamos a estar buscando la mejora. Vamos a estar evolucionando, que esa es la parte importante, mejorando cada día. Cada día vamos mejorando y vamos evolucionando. Eso es un concepto que viene de Oriente. De estas dos palabras, esta era la palabra Kai, este es el kanji, este muñequito que está aquí dibujado es el alfabeto japonés que significa palabras, no letras, sino palabras. Y esta palabra Kai significa cambio y esto good es bueno, o sea, el cambio bueno, mejora continua. Y alguien se dio el cabezazo y la acuñó y la convirtió en la palabra Kaizen. Entonces, esa mejora continua a nosotros en Occidente nos llegó y la comenzamos a conocer cuando comenzamos a hablar de las famosas 5 S, que hablamos de clasificar, organizar, limpiar, estandarizar y lo más difícil, autodisciplina. Que le decían 5 S por las palabras en japonés, que son bien complicaditas. Entonces, nosotros comenzamos ahí a conocer lo que es el tema del Kaizen, la mejora continua. Luego en el proceso ya de desarrollo de software, manejo de proyectos, lo comenzamos a conocer como el ciclo PHBA. El ciclo PHBA es el ciclo que nos permite hacer un control de todo el proceso, porque es planear, hacer, verificar y actuar. Entonces, yo planeo mi trabajo, realizo mi trabajo, verifico cómo me fue el trabajo y al final le hago mantenimiento y correcciones. Entonces, nosotros hacemos eso en Kanban. Hacemos todo este ciclo, pero lo hacemos de forma repetitiva, porque en un proceso tradicional es un proceso lineal donde hacen el PHBA durante todo el proceso completo. PHBA. Nosotros en la agilidad, como manejamos son iteraciones,
lapsos cortos de tiempo para desarrollo de software, el PHBA lo hacemos aquí. Y el PHBA lo hacemos aquí y lo hacemos en cada una de las iteraciones. ¿Qué mejora tiene esto? ¿Qué ventaja tiene esto? Que aquí, como vemos, si es una sola mejora que hacemos, que es esta de actuar, los problemas llegan hasta acá, hasta el final, y esos problemas van a ser más grandes para corregirlos y todo. Por eso de pronto un proyecto casi siempre con la metodología tradicional se puede llegar a demorar un poco más. Nosotros en la agilidad lo que hacemos en cada una de estas partes del proceso pequeñas, en cada iteración hacemos lo que es la verificación, la planeación, verificamos y hacemos mantenimiento. En cada uno entonces vamos a hacer a controlar el riesgo porque es aquí nomás en este lapso. Luego lo hacemos aquí. Cuando lleguemos al final y que en todos estos hemos hecho PHBA, al final, cuando entreguemos nuestro producto o servicio, el producto ya va a llegar, salir sin problemas, lo mejor posible porque le hemos hecho control durante todo el proceso. Hablamos de nosotros, este señor Taichi Ono, este ingeniero industrial, dijo que era la entrega justo a tiempo y lo que era Jidoka o automatización. Entonces, ¿qué es Jidoka? Que es un concepto bien interesante de automatización. Este concepto viene de Japón. Cuando comenzó la Toyota, ellos en su comienzo no construían vehículos. Lo que ellos construían era telares de madera. ¿Por qué? Porque al creador de Toyota, un señor de apellido Toyoda, la mamá hacía telas en un telar manual de madera. El señor se fue a estudiar, estudió ingeniería mecánica y cuando salió comenzó a ver cómo podía hacer para hacerle mejor el trabajo a su mamá. Entonces comenzó a diseñar telares para buscándole la tranquilidad de su mamá. Hizo un telar, comenzó a diseñar el telar y lo volvió automático. Ese telar era automático. Entonces ellos comenzaron, vio por ahí que había como una oportunidad de negocio, creó la Toyota, comenzaron, lo primero que comenzaron a ensamblar era ¿qué? Telares en madera. Entonces comenzó el proceso, fue automático totalmente, pero entonces comenzó a ver que había un problema. ¿Cuál era el problema? Que comenzaba el telar a trabajar y si el hilo se reventaba, en el momento que se revienta el hilo, tienen que parar el telar. Y parar ese telar, detenerlo, como no era automático esa parte, entonces tenía que estar una persona al lado del telar. O sea, si la empresa tenía 20 telares, tenía que tener 20 personas al lado del telar, porque si se reventaba el hilo, al mismo lo detenía, organizaba el hilo nuevamente y volvía a arrancar el proceso automático. Listo. Eso era el proceso automático, pero con una persona. Entonces, bueno, ¿cómo yo puedo mejorar esto? ¿Cómo mejoró esto? A través de lo que era la Jidoka, la automatización. En este proceso habían unas señales visuales también y el telar lo automatizó, pero cuando el hilo se reventaba, el telar automáticamente, cuando no sentía tensión en el hilo, se detenía. Se detenía el telar y comenzaba una señal visual. Esa señal visual venía un empleado, organizaba el hilo y volvía a arrancar el telar. Entonces ya era para 20 telares, ya no eran 20 personas, sino para 20 telares podía tener máximo 2 o 3 personas. ¿Por qué? Porque el telar se detenía, daba una señal, Iván lo arreglaba y seguía. Entonces eso se llamó automatización, es automatizar, pero siempre con un toque humano, siempre iba a estar la persona pendiente. Y ese concepto todavía lo tienen en la Toyota. La Toyota, a pesar de ser las ensambladoras número 1 a nivel mundial en lo que en lo que es cuestión de vehículos, en la mayoría de sus procesos siempre hay una persona. Esa persona va a estar pendiente de los errores. Siempre a estar pendiente de los errores para que los errores no pasen. Y las máquinas dan unas señales cuando encuentran el problema y él va y corrige los problemas. Entonces, ese concepto se llama automatización y lo comenzaron a implementar en los telares de madera, que fue lo primero que comenzó a producir Toyota. Bien interesante ese concepto. El just in time que hablan ellos es la entrega justo a tiempo, entregar las cosas cuando el cliente realmente lo necesita. Eso es importante. Y buscar también en los tiempos acordados la respuesta de los proveedores. O sea, es una combinación tanto de proveedores como tiempo, siempre tratando de controlar los tiempos. Entonces, eso es lo que se comienza a organizar con un sistema Kanban. En Kanban nosotros conocemos, hay dos conceptos y nosotros utilizamos este concepto, el tomar, el alar. Porque si nosotros empujamos,
Cuando nosotros empujamos esas cajas, ellas se van a desorganizar porque yo estoy empujando el trabajo, que es lo que normalmente en las organizaciones hacen. Te pasan el trabajo para que usted mire, tenga este trabajo y te van sobrecargando de trabajo y te pasan y te pasan. Ya en un sistema que se llama ALAR, nosotros mismos tomamos el trabajo, nosotros mismos seleccionamos qué vamos a hacer, nosotros hacemos ese el proceso y eso es lo que hacen en los sistemas. Hay unas señales que se llaman empujar, unas señales de pull que dicen que el proceso que sigue ya puede tomar el trabajo porque el anterior ya lo terminó. Yo no le paso el trabajo a nadie. Yo el trabajo lo termino, lo pongo en una posición que es una señal de pull y esa persona cuando está libre toma. Entonces yo nunca voy a estar haciendo dos trabajos a la vez, sino que yo tomo un trabajo, lo termino, lo pongo en la posición de la señal de pull y voy a tomar el otro porque ya tengo las manos vacías. Eso es pull y evita lo que es el trabajo en paralelo, que eso siempre es sinónimo de desperdicio. Kanban, ¿por qué es tan poderoso? O sea, hablando del método Kanban, ¿por qué el método Kanban es tan utilizado? Y como les dije, se puede utilizar en metodología tradicional y se puede utilizar también en metodologías ágiles porque Kanban maneja tres conceptos, tres principios que son su base y es muy importante. Primer principio, comienza con lo que se hace ahora. O sea, yo cuando llego con Kanban no llego a inventarme nada nuevo ni llego a cambiar las cosas. Yo lo que llego es a comenzar a graficar en un tablero, en este tablerito, lo que yo tengo, lo que está en ese momento. Lo grafico tal como está y comienzo a trabajar para entender cómo es el proceso. Y luego, poco a poco, ¿qué voy haciendo? El segundo principio, acepte seguir un cambio progresivo y evolutivo. Nosotros vamos haciendo cambios poco a poco. No hacemos cambios grandes, sino que vamos haciendo cambios pequeños. ¿Para qué? Porque si de pronto hacemos el cambio y no funciona, hacemos rollback, es algo pequeño. Luego hacemos otro cambio, luego otro y poco a poco nuestros tableros van evolucionando. Ustedes ven el tablero que yo tengo acá atrás y ahora les voy a mostrar un tablero ya más evolucionado. Y esto que yo tengo aquí se llama ProtoCanban, un tablero básico. Con las columnas básicas, eso es un tablero, un ProtoCanban. Vamos evolucionando y lo que realmente hace Kanban de estos principios que no sea tan disruptivo es este pensamiento que nosotros inicialmente respetamos roles, responsabilidades, títulos de trabajo, todo. O sea, nosotros llegamos con Kanban, si llegamos a trabajar con Kanban Scrum, llegamos con Kanban, comenzamos en el proceso con Scrum y en Scrum hay tres roles, nos sirven los mismos roles. Si vamos a trabajar con una metodología tradicional y tienen todos los roles que tengan, los mismos roles los podemos utilizar. Si tienen reuniones ya planteadas, nosotros utilizamos las mismas reuniones para trabajar. ¿Por qué? Porque nosotros no llegamos con pensamiento disruptivo, que ese pensamiento disruptivo es el que genera resistencia. Entonces nosotros no vamos a generar resistencia, sino que vamos evolucionando. Comenzamos con lo que ya está, lo vamos evolucionando poco a poco y no llegamos con ese pensamiento disruptivo para que no se genere resistencia. Por eso es que es la herramienta manejada en proyectos número uno a nivel mundial, porque siempre maneja esos tres principios y esto hace que no sea un pensamiento, no llegue a cambiar las cosas, a atropellar, a crear roles nuevos, nada de eso. O sea, comenzamos con lo que ya la gente tiene como está y eso hace que la gente se relaje, se tranquilice y comience a trabajar, comience a evolucionar poco a poco con nosotros. Nosotros, la mejor forma de trabajar con el método Kanban es a través de un tablero de tarjetas, que es lo que tenemos aquí, lo que vemos en la imagen. Es una forma de nosotros visualizar, de volver tangible lo intangible, de que se vea el proceso real, cómo va, qué son todo lo que tenemos en pendientes, qué es lo que estamos haciendo, para qué tenemos para hacer esta semana, qué es lo que estamos haciendo en este día, qué es lo que le estamos haciendo prueba y qué es lo que ya está terminado. Un tablero básico, entonces, pero nosotros graficamos los procesos y esa es la parte importante, graficar todo el proceso, porque lo que yo veo lo puedo mejorar. Si yo no veo las cosas, no las puedo mejorar. Entonces, por eso es importante. Y una de las prácticas de Kanban, la número uno, es visualización. Y eso es lo que tenemos que aprender, hacer que todo sea visual, que sea transparente, como lo dice la agilidad. Este es un tablero Kanban ya optimizado. Es un tablero grande, que ustedes lo ven que tiene muchas columnas, muchas tarjetas, tiene unos cuadritos pequeños, que son las fotos de las personas que están trabajando en cada proyecto, los papelitos, cada color tiene un papelito
cada papelito, perdón, tiene un color y cada color significa algo. Estos azules que tenemos oscuros son las reglas del juego, eso se llaman políticas, que son otra práctica de Kanban. Yo tengo las políticas para saber cómo es el comportamiento de todo el tablero. Y aquí vemos que todos nosotros vamos a aprender a través del método Kanban y de la certificación que manejamos con CertiProf a construir tableros de este tipo y a manejarlos, a evolucionarlos, a comenzar de un tablero como el que tengo por acá atrás, pequeño, sencillo, un proto Kanban, y terminamos en un tablero grande de este tipo, haciendo evolución. Ellos cuando llegaron, no llegaron a construir este tablero, llegaron y construyeron ese tablero pequeño que yo tengo aquí. Y ese tablero pequeño lo fueron evolucionando poco a poco para llegar hasta este tablero. Aquí vamos a manejar, les voy a explicar ese Kanban que yo tengo acá atrás, este tablero, cómo lo podemos utilizar en nuestro día a día y por qué es tan importante. Resulta que nosotros, a raíz de todo lo que fue la pandemia, comenzamos nosotros a llevarnos el trabajo de la casa, a trabajar desde la casa, todo este cuento. Ya la pandemia en Colombia, ahora el 30 de junio ya levantan la alerta sanitaria, entonces se acabó la pandemia. Pero en su momento comenzó y ya muchas empresas les gustó el hecho de trabajar con las personas desde la casa. Vieron que no es necesidad que todo el mundo vaya a las oficinas. Entonces, este tablero nos ayudó a organizar el trabajo. ¿Y por qué nos ayuda a organizar el trabajo? Porque cuando comenzó todo este tema, la gente llegaba comenzamos a escuchar que la gente decía trabajo más ahora que estoy en mi casa que cuando estaba en la empresa. ¿Y por qué? Porque yo no tengo el orden. Entonces, este tablero es sencillo para trabajar y lo podemos manejar en nuestra casa, para nuestro día. Yo lo utilizo para programar todos son los cursos, los seminarios, las actividades administrativas, los pagos que tengo que hacer, todo lo utilizo en este tablero. Entonces, en la primera columna, ¿qué tenemos? La primera columna, un tablero es así, yo lo puedo utilizar un tablero de papel, de madera, o en la pared pegar cinta de enmascarar y hacer todas estas columnas con una cinta de enmascarar o en un papelógrafo, como usted quiera. Lo importante es que las tarjetas las puedas mover, porque eso vamos a tener movimiento de tarjetas para graficar lo que es el flujo. Tenemos en nuestra primera columna que yo la llamé opciones. En esta primera columna de opciones, ¿qué tenemos? Todo lo que vamos a hacer. En mi caso, yo coloco todo el trabajo mensual, o sea, yo manejo mis sprint, mis lapsos de trabajo, los trabajo por un mes. Entonces, yo en este mes, aquí tengo todo lo que voy a hacer en el mes, todo el trabajo que yo voy a hacer dentro del mes. ¿Qué importancia tiene esto? Que yo no tengo que estarme acordando de las cosas, tengo que hacer esto mañana, tengo que hacer esto mañana. ¿Por qué? Porque todo yo ya lo tengo aquí. Entonces, como ya no tengo que estar echando cabeza, acordándome qué es lo que voy a hacer, porque ya todo lo tengo en el tablero, lo tengo en esta primera columna, eso para qué me va a dar espacio, me va a relajar, voy a estar tranquilo y me va a dar opción a ser más creativo. O sea, no me tengo que acordar de las cosas, simplemente veo el tablero, esto es lo que tengo que hacer, entonces me va dando espacio para mi creatividad. Entonces aquí tengo lo del mes. Luego aquí tengo lo que es para hacer, o sea, en este caso sería lo de la semana. Y yo cojo todo el trabajo que yo tengo para hacer, lo paso para acá, paso las tarjeticas de todo el trabajo que yo voy a hacer en la semana. Listo, entonces todo lo que yo voy a programar, que voy a hacer en la semana, lo coloco aquí, en esta columna de acá. Y ustedes verán este número aquí, este número que es. Ese número es otra práctica de Kanban que se llama limitar el flujo de trabajo, limitar el WIP, el trabajo en progreso. ¿Qué es esto de limitar el trabajo en progreso? Yo debo colocar y saber cuántas tareas puedo hacer en una semana o en un día, o mi equipo de desarrollo cuántas tareas puede hacer, en cuánto se puede comprometer sin que hagan trabajo en paralelo, porque eso es sinónimo de desperdicio, sin que ellos vayan a comenzar a trabajar hasta después de las 6 de la tarde, 10, 12 horas, sin eso, porque nosotros tenemos que procurar el bienestar de las personas. Entonces nosotros programamos ese límite de lo que podemos hacer en la semana. En ese caso el tablero dice 4, o sea que yo solamente en esta posición puedo poner 4 tarjeticas. Eso es lo que puedo hacer en una semana. ¿Listo? De esas tarjetas que tengo aquí que voy a hacer en la semana, aquí en la columna que se llama haciendo es lo que yo hago en el día. Y yo puedo hacer, en este caso, en ese tablero, cuando se comenzó, solo una cosa al día. Entonces yo cojo mi trabajo, lo pongo aquí y comienzo a realizar el trabajo de lo que voy a hacer durante ese día.
comienzo a hacer el trabajo. Si el trabajo ya lo termino en el día, llego y lo paso para acá a hecho. Y si me queda tiempo y si el tiempo es suficiente, puedo tomar otra tarea y la comienzo a trabajar. Digamos que estoy trabajando en esa tarea que yo sé que la voy a terminar en el día para no dejarla incompleta, porque entonces después se me va a olvidar, me voy a enredar todo ese cuento. Entonces, en esa tarea comienzo a laborar, y resulta que ese trabajo, de pronto yo puedo estar pendiente, mandé un correo y con base en esa respuesta de ese correo es que yo ese trabajo lo voy a terminar. Entonces, como tengo un pendiente de un correo y ese correo se pueden demorar medio día en contestarme o un día completo, yo no me voy a quedar con mi espacio ocupado con esta tarjeta, con un pendiente. No, yo llego a esa tarjeta y la paso aquí a esta columna que se llama espera. En esta columna de espera también tengo mi límite. ¿Por qué? Porque yo no puedo volver esto una ollita que todo lo voy pasando allí y no le estoy generando control, porque en el momento que esto se me llene, yo ya no puedo pasar más trabajo en espera aquí, entonces se me va a bloquear. Entonces yo tengo que estar muy pendiente de estar llamando, verificando que sí, ya lo hizo, ya lo terminé, ya me envió el correo, listo, ya le envié el correo. Ah, bueno, reviso el correo, ya me llegó, entonces cojo el trabajo que coloqué aquí, que lo puse aquí, pues está en espera, vuelvo y lo paso aquí en haciendo en el momento que me queda el espacio libre. Si no tengo espacio libre, no la puedo poner porque recuerden, yo solamente puedo hacer una cosa a la vez. Entonces la coloco aquí, la paso aquí, la termino y la paso a hecho. ¿Esto qué me permite? Que yo controle el flujo que hay. ¿Qué me hace? Que yo pueda programar mi semana de trabajo. Que si de pronto psicológicamente también tiene su cuestión positiva, porque si yo hago una programación de una semana y fuera de esto puedo ir mejorando y a la mitad de la semana yo ya terminé todo el trabajo, entonces puedo tomar más trabajo que puedo hacer durante ese resto de semana y voy mejorando mi trabajo y de pronto llego, bueno, yo ya no recibo 4, sino que puedo poner en la semana 6 cosas y yo ya no hago una cosa en el día, sino que hago 2 cosas, pero no son 2 cosas a la vez. Yo hago un trabajo y luego hago el otro. Nunca debo hacer trabajo en paralelo. Trabajo en paralelo es sinónimo de desperdicio porque usted y la entrega de valor se va a demorar mucho, se va a demorar más que si usted hace un trabajo a la vez. Y la explicación gráfica es muy sencilla. Si yo estoy haciendo este trabajo, digamos yo tengo me ponen a hacer estos 2 trabajos a la vez y yo arranco, le trabajo un rato a este, luego le trabajo otro rato a este, luego le trabajo un rato a este, luego a este, luego a este y listo, este lo terminé aquí. Aquí ya quedó ok. Y luego hago este aquí y yo lo terminé y quedó ok aquí. Aquí hice cuántas actividades, 1, 2, 3, 4 actividades. Aquí hice 1, 2, 3 actividades y terminé el trabajo. En cambio, si yo comienzo los 2 trabajos y mire que la entrega de valor se dio por acá en esta posición. O sea, ya como lejitos, ya había pasado su tiempo. En cambio, si yo comienzo a hacer mi trabajo, tendría mi trabajo aquí, haría este seguido, 2, 3, 4. Aquí tendría mi primera entrega de valor y luego comienzo 1, 2, 3 y tendría aquí mi segunda entrega de valor. Mire que aquí yo tuve una entrega de valor más temprana y terminé mi trabajo al mismo tiempo que que fue la otra entrega de valor. Entonces yo lo que hago es eso, buscar organizar mi trabajo para que las entregas de valor se den de forma más continua y sea lo más pronto posible. ¿Listo? Entonces, por eso yo no puedo hacer trabajo en paralela ni debo hacer trabajo en paralelo, lo que normalmente nos tienen acostumbrados. Por eso es importante todo este proceso. Este es un tablero que es muy sencillo, es un tablero que se llama, como les dije, eso es un proto Kanban y ese proto Kanban es muy sencillo de manejar, muy sencillo de crear. Este tablerito está en la presentación que les han compartido. Por aquí aquí hay un comentario, señor Servio Araque. La historia de Kanban son similares a las utilizadas en Scrum, ¿sí? Y por eso Kanban y Scrum son tan poderosos y juntos más todavía, porque los dos tienen la misma base del pensamiento Lean, tienen la misma base del empirismo y ellos dos, y el estudio que hicieron 2 japoneses, Takeuchi y Nonata, el estudio que ellos hicieron y con base en ese estudio fue que crearon Scrum, ese estudio que hicieron fue a la Toyota, de donde salió el sistema Kanban. O sea, lo que ellos estudiaron fue la Toyota, el sistema Kanban, cómo trabajaron Kanban, lo plasmaron en un estudio que lo presentaron en en enero de 1986 y con base en ese estudio fue que el señor Schwaber y Sutherland fueron que hicieron
crearon Kanban en Scrum en 1993, 1995. Fue que ellos presentaron Scrum. Entonces, tienen la misma base y las mismas bases históricas y por eso es que trabajando juntos, son tan importantes. Pregunta, esa certificación es a nivel internacional, sí. La certificación que entrega Certiprof, todas son a nivel internacional. La de Kanban es a nivel internacional también, esa certificación. Kanban tiene 4 claves prácticas, 4 cosas que nosotros debemos hacer para que nos funcione muy bien el método Kanban. Una es visualizar el flujo de trabajo. Como yo les dije, no puedo mejorar lo que no veo. Entonces sí hay que visualizar todo. Yo al visualizar mi flujo con este tablero, yo puedo saber qué tengo pendiente, qué se me está demorando, dónde tengo cuellos de botella, todo eso lo puedo ver con este tablero. Segundo, liderar usando un enfoque de equipo. Es importante eso. Este principio, liderar. En Kanban no existen jefes. En Kanban lo que existe son líderes. Y es un liderazgo compartido. Y es un liderazgo colaborativo, igual que el que tenemos en Scrum. Y Kanban nos permite eso, que nosotros trabajemos en equipo y todos tenemos, en cualquier momento podemos ser líderes porque vemos un problema, lo tratamos de solucionar y evolucionamos y lo organizamos. O sea, todos podemos ser líderes. Aquí no hay jefaturas. Entonces, son momentos de liderazgo y esta es la parte bien importante. Reduce el tamaño del lote de sus esfuerzos. Nosotros tenemos que aprender a manejar, a controlar el trabajo que estamos realizando. Porque lo que pasa en las empresas, en algunas empresas, piensan que el empleado, si trabaja 8 horas al día, lo deben tener ocupado 10, porque el trabajo que yo le paso es para 10 horas, entonces va a ser muy productivo, y eso no es cierto. No necesariamente el que más trabaja es el que más produce. Entonces, lo que tenemos que ser efectivos y enfocarnos y reconocer muy bien el flujo y poderlo mejorar. Siempre estarlo mejorando, pero sin sobrecargar las personas, porque esa sobrecarga, usted sabe, cuando usted comienza a trabajar más del tiempo que es, a quedarse en la empresa, digamos un ejemplo práctico, usted se queda en la empresa todos los días hasta las 8 de la noche, llega a su casa y todos los días llega por la noche, ya los hijos se van a acostar a dormir, casi no habla con ellos, no interactúa con ellos, su esposa le comienza a hacer los reclamos, comienzan a haber problemas, como usted está cansado, no cumple aquí en la casa, reclamos, problemas, luego usted llega a trabajar con esos problemas a la oficina, y en la oficina comienzas a trabajar y se te enreda, se te complica el trabajo porque estás pensando en los problemas y se te alarga más el trabajo, ya no lo vas a terminar a las 8 sino a las 9 y eso se va volviendo una bola de nieve. Entonces, eso es lo que tenemos que aprender a trabajar y a manejar estos tiempos, a manejar el flujo, a eliminar la sobrecarga, a controlar el trabajo en progreso. Y esto es bien importante, aprende y mejora continuamente. ¿Qué es esto de aprender y mejorar continuamente? Nosotros, ese es el empirismo. Tenemos que manejar el empirismo, que es lo que manejamos durante todo el proceso. Siempre aprendiendo. Aprendemos un poquito en lo que hacemos y en la siguiente nos va a ir mejor. Y en la siguiente mucho mejor. Y en la siguiente mucho mejor. Eso es aprendizaje de forma empírica y mejora continua. El famoso Kaizen. Nosotros siempre tenemos que estar muy pendientes de Kaizen, de esas mejoras continuas. ¿Qué otros marcos? Por aquí pregunta el señor Servio Araque, ¿qué otros marcos de tableros existen en el mercado? O sea, formas de construir esos tableros existen muchas. Ya cuando nosotros comenzamos a ver el método y a entenderlo, comenzamos a ver la estructura de los marcos, cómo los podemos evolucionar, le podemos colocar ya unas cosas que se llaman clases de servicio, carriles de nado, para poder ir organizando el flujo del trabajo. Y software ahí a nivel, o sea, hay software gratuito, hay software de paga, tenemos Trello que podemos utilizar Kanban, tenemos los mismos tableros de Microsoft, Planner, tenemos Jira, tenemos DevOps, hay otros Kanban, hay otros que llaman Kanbanize, Kanban Flow, o sea, hay mucho software con el cual podemos implementar el método. Hay unos que son gratuitos, otros que son de paga.